Gloria a Dios. Mis hermanos, qué gusto. Y a todos los que se unen a este tiempo en la palabra también, que de alguna manera les llega el video. Siempre es un privilegio y es un gozo compartir el mensaje de Dios, porque su palabra es poderosa, es viva y es eficaz. Así que le invito a estar atento a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El Evangelio de Lucas, capítulo 10. Quiero iniciar con una lectura de Lucas 10 a partir del verso 30. Y aunque no es este propiamente el texto base del sermón de esta mañana, quiero utilizarlo en esta introducción. Así que si tiene su Biblia, ubíquelo allí. Y también vamos a estar proyectándolo acá. Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y hace la pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, gracias por tu palabra. Nos disponemos a recibir lo que tienes para nosotros hoy. Háblanos. Estamos dispuestos para oír atentamente tu voz, porque no estamos aquí para oír palabra de hombre ni pensamiento de hombre. Guíanos a través de tu Espíritu y permítenos responder a este mensaje llevándolo a la práctica. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra corra y sea de edificación para todos los oyentes. Amén y amén. Nosotros en algún momento fuimos como ese hombre también. Nos tocó ser el golpeado, el herido, el menospreciado, el que estaba tal vez tirado en el suelo, necesitado de ayuda. Y nuestro Dios en su gran amor nos ha tendido la mano, nos ha levantado, ha curado nuestras heridas, nos ha llevado a descansar, nos ha fortalecido para seguir el camino. Sin duda alguna, nosotros ahora que hemos experimentado esa misericordia, esa bondad de Dios, no podemos hacer lo que hicieron estos personajes del relato. El fariseo, el levita, personas que ven al necesitado y pasan de lejos. Dice, pasaron de lejos. En cambio, el samaritano se acercó. Y me impresiona la forma en que personaliza la necesidad del doliente. Incluso le dice al dueño del hotel donde le lleva: cuídemele, ¿verdad? Lo personaliza como diciendo, es como que lo hagas para mí mismo. Cuídalo con mucho cuidado y yo pago lo que haya que pagar. Hermanos, así es el amor de Dios. Así es la misericordia del Señor para con nosotros. Así es la bondad de Dios todos los días.
Ya que lindo ahora como escuchábamos testimonios de esa bondad del Señor y de su gran misericordia. Pues bien, la humanidad también está viviendo tiempos complicados. Ahí hay mucho sufrimiento fuera de estas puertas, hay desesperanza, incluso estamos siendo testigos de, lamentablemente, la dureza de los corazones, una indiferencia en muchos respecto a las cosas de Dios. Pero en el fondo, lo que quiero reiterar es que necesitados de misericordia hay aquí adentro y hay allá afuera. Y la buena noticia para nosotros, y de eso vamos a estar compartiendo en esta mañana, es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 1. Ahora sí, ese es nuestro texto base para hoy. 2 Corintios 1:3. Mire qué buena noticia, porque dice esta palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así es que para iniciar quiero reiterar, ¿me ayudas ahí por favor? El tema lo he titulado Agentes de Misericordia y Consolación. Y lo primero que estamos afirmando en esta introducción es que nuestro Dios es Padre de, dígalo fuerte, nuestro Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito sea el Señor. Ese es el Dios que tenemos. Esto es una afirmación, no pone lugar, no da lugar a duda. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le reitera a la iglesia de Corinto y le dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Un Dios misericordioso, un Dios bueno. Y la buena noticia es que esa misericordia, esa consolación de Dios sigue estando disponible para todos nosotros en el presente. Dice la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, allá en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Veámoslo directamente para no parafrasear el texto. Lamentaciones 3, verso 22 y 23. Leo para ustedes, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya. Y lo mismo que Dios declaró para el pueblo de Israel en esa época, en ese periodo, sigue siendo real ahora, siglos después, para nosotros. Por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Yo no sé usted, pero yo tengo muy claro que hace tiempo debía haber sido consumido, y que si sigo en pie es por la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, un par de definiciones de lo que es misericordia. Escuche esto. Misericordia es la compasión de Dios mostrada hacia nosotros en el hecho de no darnos lo que merecemos. Misericordia divina, misericordia de Dios, es esa compasión que Dios nos ha mostrado en el hecho de no darnos lo que merecíamos. Y aunque merecíamos castigo, y aunque merecíamos destrucción, juicio, condenación, por su gran misericordia Dios nos dio gracia, perdón, sanidad, levantamiento, vida en abundancia, vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Una segunda definición: misericordia divina es también la expresión del poder de Dios
que nos libra del sufrimiento o nos saca adelante en las tribulaciones. Oiga qué lindo. Expresión del poder de Dios que nos libra del sufrimiento o nos saca adelante de las tribulaciones. ¿Cuántos han pasado sufrimiento? ¿Cuántos han pasado tribulaciones? ¿Cuántos hemos pasado momentos difíciles? ¿Y cuántos pueden decir, Dios me ha sacado? Dios me ha librado? Qué bueno es nuestro Dios. Pero nosotros que hemos experimentado esa misericordia, esa bondad de Dios, ahora tenemos que hacer lo mismo. Si usted lo ha notado, en las últimas prédicas he venido hablando de temas relacionados a nuestra identidad como pueblo de Dios y como iglesia. Hemos hablado del mensaje tan importante que tenemos para dar, de la actitud que tenemos que mostrar a la hora de llevar ese mensaje. Y hoy estamos enfatizando que hay un llamado para cada uno de nosotros. Ser esos agentes de misericordia y de consolación. Y digo agentes en el sentido de la función, del rol, pero no es que vamos a ir a vender nada, porque la misericordia de Dios no se vende. La gracia, ¿verdad?, es un regalo inmerecido. ¿Y cuál es el requisito para poder entrar en ese cuerpo, en ese grupo de personas llamadas agentes de misericordia? El requisito es haber experimentado esa misericordia, haber vivido esa compasión de Dios en nosotros. Y de eso nos habla este texto de Corintios. Dejemos un momentito allí en Corintios para referirme a algo que nuestro Señor declaró. Mateo capítulo 20. Mira qué importante es. Mateo 20, el verso 29. Nos presenta una situación que se da cuando dos ciegos reciben la vista. Y puntualmente dice la palabra de Dios: al salir ellos de Jericó, estoy leyendo Mateo 20, 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Clamaron. Una definición de clamor es pedir fuertemente y con movimientos violentos. Eso es clamor. No crea que estos ciegos dijeron: oye, mira, ahí se oye, ahí viene Jesús, se oye la bulla, la multitud. ¿Me sana, Señor? ¿Verdad que no? Un clamor, aquello que sale de lo profundo del ser. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ha clamado usted alguna vez? ¿Se puede identificar con estos dos ciegos? ¿Ha clamado usted por misericordia divina? ¿Verdad que lo hemos hecho? Pero qué lindo es el Señor, porque Él está atento a todo el que clama. Verso 31. La gente les reprendió que se callasen, pero ellos clamaban más todavía diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y cuando uno está en la angustia, en el sufrimiento, en las tribulaciones, y de lo profundo del ser clama por una respuesta de lo alto, anhela una respuesta de Dios, puede ser que quienes están alrededor no nos entiendan. O peor aún, hasta nos reprendan. Ese necio, ¿va a seguir usted pidiéndole a Dios por eso? Sí, porque sé que Él escucha y porque sé que Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y me gusta porque dice el verso 32: y deteniéndose Jesús,
Los llamó, les dijo que quieren que hagan. Le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Compadecido, se detuvo. Mis hermanos, cuando alguien con fe levanta un clamor al Señor de Señor, al Padre de misericordia, lo que esté ocurriendo se detiene. Él escucha y Él responde según su poderosa y perfecta voluntad. Alaban a Dios por eso. Entonces, experimentar la misericordia de Dios es algo maravilloso, pero tiene un propósito de acción para nosotros. Tiene un propósito de acción. Cuando uno experimenta esa bondad, esa misericordia de Dios, tiene un propósito de acción. Es llamado a hacer lo mismo con otros. No es para guardárnosla, no es para no contarle a nadie y quedarse callado, ¿verdad? Es para compartirlo. Y si usted ha experimentado esa misericordia, esa compasión de Dios, testifique, háblelo a otros, cuéntelo, porque no sabe cuántas personas están necesitadas de oír esto, definitivamente. Entonces, punto número 1 que quiero reiterar: debemos convertirnos en esos agentes de misericordia. Leíamos en Lucas, ¿verdad? Esos agentes de misericordia. Leíamos en Lucas que estos hombres pasaron de lejos de aquel samaritano. Nosotros no podemos pasar de lejos. Y en el mismo Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 6, dice estos versos 31 al 36, lo siguiente. A mí me gusta usar mucho la escritura para confirmar todo lo que estamos mencionando. Y vean qué interesante lo que declara nuestro maestro. Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso se le llama la regla de oro. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y dice el 35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El problema que a veces ocurre cuando contemplamos este llamado de convertirnos en agentes de misericordia es que podemos incurrir en el error de querer ser nosotros quienes determinemos sobre quién accionamos y sobre quién no. Y vea que el Señor es tan enfático en eso que dice que sus hijos verdaderos se diferencian del resto de las personas porque tienen misericordia, porque son compasivos, porque son benevolentes incluso hasta con sus enemigos. Así que el tema es serio. El llamado es muy serio. Porque a veces queremos escoger de quién tener compasión y de quién no. De quién tener misericordia y de quién no. Y a veces terriblemente, hermanos, incurrimos en el error de usar esa trágica frase, digo yo, de no se lo merece.
Pero el Padre de misericordia pudo habernos dicho con todo derecho: Germán, no te lo mereces. Y póngale ahí su nombre. Pero sin embargo, como Dios de misericordia y de toda bondad, dijo: te lo quiero dar por gracia. Que no se pierda la compasión, que no se pierda la disposición, y que sigamos aplicando esa regla de incluso hacer a los demás así como queremos que hagan con nosotros. Es que, hermanos, nosotros a veces lo aplicamos al revés. Si lo haces conmigo, entonces lo hago contigo. No, es al revés. Primero damos el paso. Hagan a los demás como quieren que hagan con ustedes. Volviendo a 2 de Corintios, entonces dice el verso 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ya dimos una definición de misericordia, pero déjenme darle ahora una definición de consolación. Consolación es una palabra que viene del griego paraklesis, que significa consuelo, ánimo, aliento o exhortación. Eso es consolación. Para el cristianismo, paraklesis, consolación, es una palabra muy importante porque nos recuerda al Espíritu Santo. Recuerda que Jesús dijo: yo voy a ascender a los cielos, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al otro consolador. Y utilizó la palabra parakletos. Al otro que es de mi misma sustancia. Es lo que está diciendo. Dios mismo va a habitar en ustedes. Y vea qué lindo nombre, qué característica le atribuye. El consolador va a estar en ustedes. El Señor sabía que si algo íbamos a necesitar, era de su consolación. Y el Espíritu Santo es experto en consolar. Algunas definiciones de Paracleto apuntan a esa dinámica de aquel que va hombro a hombro contigo por el camino. Qué lindo que es tener un hombro al cual recostarse cuando estamos sufriendo. Les confieso, hermanos, que yo soy bastante chiñadón. Y a veces que estoy con alguna crisis de salud y me siento mal, y tal vez me agarre ese vértigo en la noche, ¿verdad? Ahora que tuve problemas de vértigo y que el cuarto dándome vueltas el techo o sintiéndome alguna cosa, les confieso que a veces, pobre Roxana, la despierto. Porque a veces uno necesita un hombro al que recostarse, alguien al cual decirle: me siento mal. Y tal vez ella no puede solucionarlo inmediatamente, pero el hecho de que se vuelva, ponga su mano, ore por mí, trae consuelo. Eso me ayuda a afrontar el resto de la noche. Escuchaba al hermano Arturo testificar en el video de los ayudadores, ¿verdad? Qué importante tener esas personas. Bueno, eso es estar fungiendo con este llamado de ser esos agentes de consolación. El Salmo 94:19 dice algo muy lindo. Talina, por favor, lo puede proyectar. Salmo 94:19. Porque me gustaría que lo leamos juntos. Uno, dos, tres. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Vea que dice en la multitud. No dice en esos 3 o 4 pensamientos que me andan por ahí, tú me consuelas. No. Hermanos, cuando uno está afligido, hay una multitud de cosas que le pasan por la mente, por el corazón. Y muchas personas hoy viven así. Tal vez te saludan con una sonrisa. Tal vez usted lo ve ir para su trabajo normal. Tal vez los ve ir para el estudio, se los encuentra en algún lugar, allí comprando alguna cosa. Y tal vez usted de primera no lo note.
Pero esa persona tal vez lleva una multitud de pensamientos y anhela consolación. Tú y yo somos agentes de consolación, de misericordia. Podemos transmitirle a las personas que hay un Dios que les ama, que no están solos en su sufrimiento y que todo lo que estén pensando, la gran mayoría de esa multitud de pensamientos, hermanos, son cosas que no han ocurrido y que algunas de ellas no van a ocurrir. Por eso se llama preocuparse, porque es ocuparse previa o anticipadamente de algo. Estoy preocupado, ¿sí? ¿Qué es? Que estoy ocupándome de algo previo, de algo que no ha ocurrido, pero ya en mi cabeza es una multitud ahí. Y hacemos de un vaso de agua una tormenta. Pero qué lindo, porque ese salmo se cumple. En medio de esa multitud de pensamientos, tus consolaciones, dijo el salmista, alegraron mi alma. Bendito sea el Señor por eso. Necesitamos, hermanos, cumplir ese llamado, ser esos agentes de misericordia que llevan consuelo, que llevan ánimo, que llevan fortaleza a las personas. Por favor, iglesia, cuando alguien se acerque y le cuente un problema, no le diga, qué tirada así, ay, qué pecado. Hable en fe, decía un pastor amigo, el Hijo de Dios debe hablar en fe, no en feo. A veces le hablamos feo a la gente. Nos llega con el problema, con la circunstancia, ay, lo siento mucho, ya, ni modo. ¿Cómo ni modo? Dios te ama. No sé qué va a ocurrir, algo puede pasar, no pierdas la esperanza. Ya solo eso, la persona se lleva a una actitud diferente. Entonces, volviendo a Elías, 2 Corintios 1:3 dice que Dios es Padre de misericordia, de toda consolación, y dice el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados. Entonces somos llamados a ser agentes de misericordia. Y segundo, la buena noticia, la consolación de Dios es eficaz ante todo tipo de tribulaciones. Vuelvo a nuestro texto base, vea el verso 4, 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación. No dice que la consolación de Dios aplica restricciones. Sirve para unas 3, 4 veces, ¿verdad? No. En todo tipo de tribulación es eficaz. En los problemas financieros, el consuelo de Dios es eficaz. En los problemas físicos de salud, el consuelo de Dios es eficaz. En los problemas relacionales, de noviazgo, de pareja, de matrimonio o familiares, lo que sea, todo ámbito, el consuelo de Dios, la consolación es eficaz. Y eso tenemos que recordarlo primero nosotros y luego decirlo a todos los que lo necesiten. Ocupamos consuelo, ocupamos ánimo, a veces ocupamos incluso exhortación para seguir adelante. Y entonces tenemos que recordar que esa palabra de Dios, que el amor de Dios, que la fortaleza de su espíritu es útil para toda circunstancia. Durante algún tiempo les confieso que no me gustaba ir a las velas, porque yo decía, ¿qué le voy a decir a esa persona que acaba de perder a su ser querido? ¿Verdad? Porque comúnmente decimos, lo siento mucho, pero yo decía, realmente puedo sentir lo que él o ella está sintiendo. Difícilmente, hermanos. Lo que está pasando a esa persona es tan íntimo, tan personal.
Pero la buena noticia es que hay un Dios que conoce todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos. Entonces, deje de tener problema con eso, porque me di cuenta que yo no soy el Dios que todo lo sé, que todo lo comprendo, sino que más bien soy aquel que ha experimentado el consuelo de Dios, la misericordia, la bondad de Dios, y que entonces sí tengo algo para dar. Tengo algo para dar. Y a veces el solo hecho de llegar y hacer presencia y dar un abrazo y decir: Dios está contigo, el Señor te fortalezca, eso, hermanos, puede hacer la diferencia. Y tal vez alguien está enfrentando algo difícil que nunca hemos vivido nosotros. Podríamos decir: ¿y qué puedo decirle? Mucho puedes decirle. Porque no vamos a hablar solo de nuestra experiencia, sino vamos a transmitir a ese Dios de misericordia y de toda consolación. En ese sentido, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Dice el Salmo 23, este salmo tan famoso, tan popular. Solo ese salmo, ¿verdad?, da como para quedarse en una serie de enseñanza y de muchas semanas. Pero permítame mencionar unos detalles así rápidamente. El salmista David escribió esto porque él conoce muy bien cómo funciona esa dinámica de ser un pastor de ovejas. Y entonces dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a veces, hermanos, bastará con eso. ¿Estás pasando necesidad? Hay un pastor que te cuida. Eres su oveja preciosa. Él no va a dejar que nada te falte. Él te va a apoyar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Escuché la otra vez que querían dar un premio a la persona que pudiera pintar un cuadro que representara de mejor manera la paz. Escogieron 3 cuadros finalistas, y en esos cuadros habían 2 que habían pintado: uno, un paisaje de montañas con pajaritos volando, con mariposas volando, con el reflejo del sol sobre las plantas, aquella cosa. Y el autor dijo: eso es paz. Otro pintó una playa con el atardecer hermoso y aquella luz que se reflejaba sobre el agua, y se podía uno imaginar, ¿verdad?, el sonido allí de las olas suavemente. Eso es paz. Pero ni ese cuadro ni el segundo ganaron, sino que ganó el que menos se pensaba. Alguien dibujó una tormenta, nubes, oscuridad, truenos en el cuadro, pero así en la parte de abajo del cuadro había un pequeño árbol con un nido y una pajarita que tenía a su polluelo cubierto. Y esa persona ganó y dijo: eso es paz. Hermanos, paz de Dios tiene que ver con eso. Él hace que en medio de las tormentas nosotros podamos descansar. Nos lleva junto a aguas de reposo. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y aún dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria sea al Señor. Y un dato más aquí, hablando de gramática. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas partes en arameo, pero el verso 6 tiene un detalle gramatical que
a mí en lo personal me llenó mucho. Porque el Salmo 23 cierra diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me seguirán el bien y la misericordia. Y en el hebreo original esa palabra seguirán es radaf. Y resulta que radaf no solo es seguir, sino que es perseguir. Era la palabra que se utilizaba cuando llegaban, atacaban un pueblo y aquel ejército al verse derrotado salía corriendo y lo iban persiguiendo hasta atrapar al rey o al general y alcanzarlo. Dios dice que su misericordia, que su bien, hermanos, nos va a perseguir hasta llegar a nosotros en algún momento por el resto de nuestra vida y aún por la eternidad, porque en la casa de Jehová moraremos por largos días. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Él consuela en todas las aflicciones, las tribulaciones, en todo tipo de circunstancias. De nosotros depende si queremos recibir su fortaleza, su apoyo, su consuelo. Y a veces también, como humanos frágiles que somos, necesitamos tiempo, hermanos. Y aquí hago un paréntesis. Cuidémonos de no presionar más de la cuenta, porque a veces se nos olvida que somos frágiles. A veces las personas necesitan que les demos un espacio, un tiempo. De entrada nos van a decir: ya viene usted con la Biblia, no me diga nada, no quiero oír nada. Pero denle un chance. Esa persona está tal vez en el shock de la noticia, de la situación, está asimilándolo. Tal vez le hablamos algo y usted dice como que me ignoró, no me dio mucha pelota. Pero después esa persona le va a ser significativo y él va a recordar y va a decir: mira, vino este hermano y me acompañó. Y tal vez va a querer oír lo demás que tengamos que decir. Ahora, en tercer lugar, volviendo a 2 Corintios, dice el verso 4: nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, no perdamos de vista esto. Estamos hablando de ese maravilloso consuelo, esa misericordia, ese respaldo divino, pero el consuelo de Dios tiene un propósito práctico: convertirnos no solo en agentes de misericordia, sino de consolación al mundo también. Consolación. Esto es práctico. Es práctico. Y quiero enfatizar la palabra práctico. Con la consolación que hemos sido consolados, consolamos a otros. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? ¿En qué áreas nos ha consolado el Señor? Hermanos, yo a veces vacilo y digo que tengo una maestría en tal situación. ¿Verdad? Pasé por esto y luego pasé por lo otro y bueno, de todo hay enseñanza. Y lo que hoy es dificultad, adversidad, puede convertirse en una oportunidad para exaltar el nombre de Dios y para aportar consuelo a las vidas de otras personas. No es lo mismo, definitivamente, aunque sí es sumamente valioso, ¿verdad?, el apoyo que uno pueda brindarle a una persona que está en X circunstancia, al apoyo, al consuelo que pueda brindarle a alguien que ya pasó por ahí. Todavía tiene doble valor, aún tiene mayor propósito, porque de alguna manera lo que hemos recibido tenemos que transmitirlo. Lo que Dios ha hecho en nosotros ahora nos llama a hacer para con otros. Y dije que quería enfatizar la palabra práctico. La palabra práctico, esto es acción. El llamado es a la acción. Porque discúlpeme aquí, no quiero atacar a nadie, pero quiero ser muy sincero.
A veces el cristiano incurre no en acción, sino en emoción. Entonces de momento me emociono y le digo unas cuantas cositas y hasta ahí llegué. No, hermanos, hay que ir más allá de la emoción, más allá de las palabras, a los hechos. Otras veces yo he puesto aquí el ejemplo, ¿verdad? La doctrina de la caja de leche, le llamo yo al ejemplo. Llega una señora, interrumpe el culto de oración. Ay, es que vengo muy triste. Llevo varios días que no he podido ni comprarle una caja de leche a mis hijos. No tenemos que comer. Y entonces quien está dirigiendo la oración dice: hermanos, un momento, hagamos un alto. Sí, señora, con mucho gusto. Vamos a orar por usted y su situación. Padre, tú que eres Dios de misericordia, tú que eres Dios de consolación, toca a alguien, Señor, que le bendiga a esta mujer con una caja de leche. Se puede ir, señora. Y nos quedamos con la emoción, con la palabra. Y no dimos el paso. Tengamos cuidado con eso. Porque el llamado es a la acción. Y a veces el mejor consuelo no es verbal. A veces es práctico. Que era lo correcto decirle: sí, señora, vamos a orar, que Dios provea, que Dios supla, Dios va a tener cuidado de ustedes, Él es bueno, misericordioso, pero nosotros queremos ayudar. Permítanos ver qué hacemos para que usted y sus chiquitos se desayunen mañana como tiene que ser. Y si está al alcance, ¿verdad?, se hace algo especial allí para también acompañar las palabras con acciones, con hechos. En el libro de los Hechos, el capítulo 4, dice algo que siempre me ha impresionado. Esa iglesia llamada primitiva o primera o inicial, esa iglesia cristiana que es fruto del ministerio de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo accionando, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, a partir de esa predicación de los apóstoles, me impacta porque es una iglesia viva que tiene muchas cualidades, así como también necesidades. Pero el capítulo 4, en el verso 31, 4:31, dice lo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya con solo eso uno podría decir: nota 10. Gloria a Dios. Qué poderoso lo que ocurrió allí. Pero el libro de los Hechos cuenta hechos. Y los hechos poderosos de Dios también tienen que ver con acciones poderosas de los hombres, de la iglesia, de los creyentes. Entonces Dios derrama su espíritu. El lugar tiembla. Hechos poderosos de Dios que ellos experimentan. Pero como esas personas, hermanos, nunca más fueron los mismos después de encontrarse con Cristo. Vea lo que ocurre, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, todos pensaban igual, todos estaban unidos en mente y corazón. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pregunto yo, ¿cómo se siente el pueblo de Dios, la iglesia del presente, cuando se le habla respecto a lo que tiene, a lo que posee? ¿Somos uno? ¿Lo tenemos en común? Mire que en algún momento el mismo apóstol Pablo tuvo que regañar a la iglesia de Corinto y decirles: ustedes qué bárbaros, no se están reuniendo para bendición. Porque cuando tenemos el ágape y compartimos y cada uno trae, dice, hay unos que llegan tempranito para devorarlo todo y no le dejan a nadie. Están pensando en sí mismos. Pero esta iglesia de los Hechos, hermanos, vea qué tremendo.
Dice el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces le decimos amén al 31, le decimos amén al 33, pero a veces cuesta decirle amén al 32, porque cuando me hablan de que el que ha creído y ha experimentado la misericordia, la consolación de Dios, es una persona generosa, dadora, que comparte, que tiene las cosas en común, a veces ahí se complica el asunto. Pero a lo que quiero llegar de este pasaje, verso 34. Vea la clase de testimonio, la clase de accionar, el impacto que tuvo esa obra de Dios en la vida de estos creyentes. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Otra versión dice, así que en toda la comunidad no había falta de bienes, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Hermanos, esa iglesia inicial de alguna manera, durante algún tiempo, abolió la pobreza prácticamente de la comunidad. Ninguno tenía necesidad. ¿Por qué? Porque el que no tenía, tenía alguien que le apoyaba y le daba y le acompañaba, y de lo que tengo yo te doy a ti, y viceversa. Entonces digo esto nada más para reiterar que como esos agentes de consolación, traspasemos la barrera de las palabras y de las emociones y acompañemos ese ministerio de consuelo y de misericordia con hechos, con actos aún de generosidad. Si usted puede hacer algo por el necesitado, hágalo. No solamente lo bendiga, sí, bendígalo, ore por él, anímele, dele palabras de consuelo, de aliento, pero también respáldele si ya está en su posibilidad, apoyarle con alguna necesidad. Tuvimos una experiencia en casa muy difícil cuando mi papá tocó fondo en el alcoholismo. Y bendito Dios porque Él restauró nuestra familia, pero cuando mi papá vuelve a casa después de haber tenido, ¿verdad?, esa situación, Dios abre una puerta para él que fue milagrosa, fue de bendición, porque por muchos años él pudo trabajar de guarda en los supermercados Unidos, en esa cadena de más o menos y demás. Pero apenas acababa de entrar, las finanzas las teníamos por el suelo, y estábamos ahí una noche, vísperas de Navidad, sin nada para cenar, sin nada, sí, literalmente sin nada para cenar. Tocan a la puerta y unos hermanos de la congregación donde íbamos nos dicen, sentimos de Dios traer algo para ustedes. Mi hermana Anabel fue la que salió a recibir la noticia, ¿verdad? Y yo no olvido esa mirada, aquella sonrisa y aquellos ojos pelados también. Ma, mira lo que nos trae. Salchichón, chorizo, carne. Bueno, una caja de víveres, de alimentos, pero entonces, hermanos, ahí yo aprendí que cuando Dios me bendice, debo bendecir a otros. Y cada vez que tengo oportunidad lo hago, junto con mi esposa, y le damos a alguien una canasta de víveres, algo que pueda estar necesitando. No deje que las cosas se le venzan, no deje que las cosas se le pudran en el refri, porque hay gente que necesita. Bueno, el Señor sabe por qué me fui por ese lado. Pero lo que quería reiterar era que esto es práctico, hermanos. Aquí podríamos pasar horas de horas hablando de ser agentes de misericordia y de compasión, pero si no lo aplicamos en hechos, en actos evidentes,
no estamos llegando a nada. Así es que, para cerrar, quiero hacer esta declaración final. Hoy más que nunca Dios está convocando a sus agentes de misericordia y compasión para que cumplan su tarea en el mundo de replicar lo que ellos mismos han recibido, experimentado en sus vidas. Hoy mismo Dios está convocando a ese ejército de agentes que proporcionan la esperanza, vea qué lindo, de salvación de Dios por medio de Jesús. La pregunta es, ¿hay aquí de esos agentes? Respóndale al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. De verdad que no tenemos con qué pagarle, Señor, toda la misericordia, todo el consuelo que nos has proporcionado y nos sigues proporcionando. En gratitud, en respuesta a ti, queremos ser obedientes a lo que tú nos pides y no guardarnos para nosotros lo que hemos recibido. Queremos de verdad, no lo decimos para seguir una idea que hoy nos comparten en la prédica, simplemente no. De verdad, de todo corazón, si usted siente decírselo al Señor, dígase: yo quiero ser ese agente de misericordia y de compasión para muchos. Yo quiero aprovechar cualquier oportunidad que tenga para no solo proclamar el Evangelio, sino para demostrarlo. Úsame, pon palabra en mi boca para que cuando alguien necesite consuelo, yo pueda brindarle un hombro al cual recostarse y pueda dar palabras de aliento. Y con la consolación con que he sido consolado, pueda consolar a otros. Úsame en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia y del sufrimiento de aquellos que están cerca. Y permite, Señor, que yo pueda ir más allá de las palabras y las emociones y pueda mostrarlo con hechos que testifiquen, con obras que glorifiquen tu nombre. Usa tu iglesia, Señor, para que en estos tiempos tan difíciles de desesperanza y angustia, nosotros que hemos sido consolados, nosotros que hemos sido objeto de tu misericordia y de tantos milagros y respuestas, podamos ahora levantar al caído, fortalecer al débil y sobre todo compartir esa esperanza de gloria que hemos recibido y de salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que ha ocurrido hoy y que el resto de la semana siga siendo feliz, gloriosa para todos en Cristo Jesús. Que tu sublime amor, tu maravillosa gracia y esa poderosa comunión de tu Espíritu sea con todo tu pueblo. Amén y amén.